Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Pues hermano, precisamente esta noche, esta tarde, ese va a ser el tema, ¿verdad? Sobre la gloriosa esperanza que nosotros como creyentes tenemos en Cristo Jesús. Am, Vamos a Efesios, hermano. Efesios capítulo 6, estamos en la carta a los Efesios. Estamos ya terminándola casi, pero nos hemos detenido en este último ah, pasaje del capítulo 6 porque nos habla de la armadura de Dios y nos muestra la importancia de cómo cada creyente, ¿verdad? Debe ponerse toda la armadura de Dios para poder pelear la lucha espiritual que estamos enfrentando. Nos hemos detenido para ir meditando en cada una de las armas que componen esta armadura de Dios, porque la Biblia nos muestra que son varias, son 6, y hemos estado yendo una por una, y en esta tarde nos toca hablar sobre, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Entonces, pero voy a estar, aunque el pasaje principal está en el versículo 17, vamos a hacer la mitad de ese versículo solamente, pero vamos a leer del versículo 12 al 17 para agarrar el contexto a los que no han estado aquí presentes, este, tomen un poco la idea de lo que estamos hablando. Entonces, versículo 12 al 17 dice así: en el nombre de Jesucristo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Venimos a ti, Señor, agradecidos por el privilegio de poder estar sentados aquí, Señor, para oír tu palabra, Señor. Esta palabra tuya que es vida, esta palabra tuya que tiene el poder para transformar el corazón, la mente, Señor, de toda persona que se rinde a ti, te reconoce como único Dios, como único Señor y como único Salvador, Padre. Pedimos que tu palabra en esta tarde hable a nuestros corazones, Señor. Sabemos que ningún hombre puede cambiar a ningún hombre, Señor, pero tu palabra tiene el poder para transformar, Señor, cualquier vida. Tu palabra penetra a lo más profundo, Señor, como una espada de dos filos, Padre Santo. Mi Dios, habla a las conciencias de las personas, muestra, Señor, su condición y las trae al arrepentimiento para perdón de pecados y justificación. Pido que en esta tarde, Señor, tu palabra, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, nos hable, Señor, nos ministre y, Señor, y nos ayude a fortalecer nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, hermanos, la armadura de Dios, como estamos diciendo, es necesario que nosotros como creyentes la pongamos toda. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual que todo creyente tiene, todo creyente que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo tiene esta lucha, lo reconozca o no lo reconozca, la quiera pelear o no la quiere pelear.
está en una guerra espiritual y no es con la gente, no es con la esposa, no es con el patrón, no es con el hermano en la iglesia, sino es con el diablo y sus demonios, ¿verdad? Porque su palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, ¿verdad? Y todo eso que se mueve en los aires, que el diablo usa para lograr sus propósitos, engañar a la humanidad y debilitar la fe aún de los creyentes que están en Cristo Jesús. Entonces, en la armadura de Dios vemos armas que se dan provisto para nuestra defensa. Y 5 de ellas son para nuestra defensa y nada más vemos una, ¿verdad? Para nosotros defendernos, para ofender, ¿verdad? Y estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la que vamos a estar viendo la semana que viene. Y entonces una arma más para nosotros protegernos es, ¿verdad?, el casco, el yelmo de la salvación que vemos en el versículo 17, que lo voy a leer una vez más. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces, así dice la versión de la Reina Valera, tomad el yelmo de la salvación. Si vamos a otra, ¿verdad?, versión de la Biblia, que es la Dios habla hoy, nos dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y esta versión nos ayuda a entender un poco más claro lo que Pablo está queriendo decir aquí. Dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Entonces, ¿por qué se está refiriendo a un casco aquí? Bueno, hablábamos en las clases pasadas que Pablo, ¿verdad?, se inspiró y nos dio, ¿verdad?, nos habló con esta metáfora, inspirado él estaba preso y lo custodiaban soldados romanos y al ver su armadura de ellos, Pablo, ¿verdad?, se inspira y nos da este ejemplo para ayudarnos a entender en forma de ilustración, ¿verdad?, cada una de las cosas que Dios nos ha dado para que así como el soldado romano, ¿verdad?, estaba preparado, protegido y listo para luchar, así también nosotros espiritualmente lo estemos para enfrentar esta lucha espiritual. Entonces, ¿cómo era el casco? El casco, ¿verdad?, dice ahí la historia, lo que leemos de ellos, que era hecho de bronce, ¿verdad? Y había diferentes, pero el que está hablando aquí, de alguna manera era un casco hecho de bronce, que le protegía obviamente toda la parte superior de la cabeza, y también acá en la parte de atrás bajaba y le cubría parte, casi caía a los hombros, y luego aquí en la parte de las mejillas bajaba algo que también les cubría, y lo único que quedaba, ¿verdad?, expuesto era la parte de los ojos y la parte de los oídos para que pudieran oír bien y poder ver bien, que no se les dificultara la visibilidad, ¿verdad? Pero les protegía todo lo demás y acordémonos que pues cuando se enfrentaban en estas batallas, ¿verdad?, muchas veces pues lo primero que se le lanzaba eran esas lanzas encendidas con fuego y tenían los escudos para cubrirse, que es lo que vimos la semana pasada, pero también cuando ya enfrentaban el combate mano a mano, cuerpo a cuerpo, pues cualquier cosa que les iba a dar en la cabeza, lo que eso les ayudaba a proteger, ¿verdad? Entonces, el fin de ese casco era para proteger la cabeza. Entonces, nosotros ahora trayéndolo a una aplicación espiritual, le llamamos el casco de la salvación. ¿Y qué protege el casco de la salvación? Bueno, protege nuestra mente. Hemos estado hablando que uno de los lugares donde el diablo tira más sus dardos y ataca más es a la mente, ¿verdad?, de los cristianos, porque te siembra ahí, te tira las flechas y si logra, ¿verdad?, dar, ¿verdad?, en lo que él intenta, entonces
puede llegar eso hasta el corazón, y cuando llega al corazón, entonces ahí de alguna manera toma control de tus sentimientos, y movido en tus sentimientos te lleva a accionar a veces de las cosas y de la manera como Dios no le agrada. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos pide que nos pongamos el casco de la salvación? ¿Cuál es ese casco? Si me acompañan ustedes ahí a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Estamos en Efesios ahorita, después sigue Filipenses, Colosenses y luego está Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál es ese casco? Porque aquí nada más dice ponerse, ¿verdad? Habla de que nos pongamos el yelmo, tomad el yelmo de la salvación. Pero ¿cuál es ese yelmo? ¿Cuál es ese casco? Y 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice, el mismo autor Pablo, que escribió a los Efesios, también le escribía 10 años antes a los de Tesalónica. Y Pablo les dice aquí en el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces aquí vemos al mismo autor, 10 años más atrás de haber escrito, 10 años antes de haber escrito la carta a los Efesios, él escribe a los de Tesalónica y les habla de lo mismo, pero aquí es un poco más específico y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Entonces lo que se está refiriendo él es, dice, a la esperanza de la vida eterna que todo creyente ha recibido de parte de Cristo Jesús. ¿Verdad? Él nos dice que esa esperanza que hemos recibido de la vida eterna es la que nosotros debemos ponernos como protección para protegernos de las mentiras del diablo. Entonces, como hemos mencionado, hermanos, anteriormente, el diablo es el padre de la mentira. Entonces, la arma más poderosa que el diablo usa para engañar, para hacer pecar, para desalentar, es la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y precisamente, hermano, la mentira es su arma más poderosa, como decimos. Sus mentiras hacia los cristianos tienen el fin de debilitar la fe, haciendo dudar de Dios y de la seguridad de la salvación que hemos recibido de parte de Dios. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esa lucha donde el enemigo viene a hacerte dudar de la seguridad de la salvación? Porque nosotros lo confesamos muchas veces. Nosotros cuando le comunicamos el evangelio a alguien más, compartimos la palabra, nosotros le decimos con seguridad, cree en el Señor Jesucristo y vas a recibir vida eterna, porque nosotros así lo hemos creído. Pero muchas veces en nuestros momentos privados, secretos, en las luchas que tenemos en la mente, el enemigo viene y nos hace dudar de eso. Por la circunstancia que estamos pasando tal vez. Y no vemos que se resuelve nuestra situación, nuestros problemas en el momento que quisiéramos, y el diablo viene y nos bombardea con sus mentiras y quiere hacerte dudar de Dios y de sus promesas y hasta hacerte decir, pues a lo mejor ni siquiera eres salvo, a lo mejor ni hay cielo, a lo mejor, ¿verdad? Todo eso es mentira. Entonces, ese es el fin de las mentiras del diablo, hacernos dudar de Dios y de la seguridad de la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Su blanco, hermano, como les digo, inicial, principal, es la mente de cada cristiano. Si él logra, hermano, ¿verdad?, meter dudas en tu mente y en mi mente, hermano, entonces, ¿verdad?, acerca de la verdad bíblica que nosotros hemos creído, ¿verdad? Entonces él logra abrir una puerta, hermano, en nosotros para poder entrar y poder manipular nuestros sentimientos, nuestras emociones, y de esa manera debilitarte en tu caminar en Cristo y tu fe. Y después de eso, ¿qué hace?
Después de eso, hermano, Él te quita el propósito, ¿verdad? Para lo cual te ha llamado, y en vez de que tú estés haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, tú estás ocupado solamente, hermano, tratando con tu desánimo, con tus dudas y con tus temores que Él ha puesto ahora. La canción decía, ya no soy esclavo del temor, pero muchas veces como creyentes, porque le hemos creído al diablo, andamos llenos de temores, llenos de dudas, llenos de desánimo, por creerle al diablo y por quitar nuestra mirada de esa verdad gloriosa que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso, hermano, la necesidad de que todo creyente proteja su mente con la esperanza de la salvación que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuál es esa esperanza, hermano? La esperanza de la vida eterna. Esa esperanza está garantizada, hermano. Está garantizada por Dios y está garantizada por el Señor Jesucristo, su Hijo. Dios dice ahí en su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, ¿verdad?, dando esta promesa, que todo aquel que crea en el Hijo y ponga su fe en Él como Señor y Salvador, no morirá eternamente, sino tendrá vida eterna. Y luego viene Jesús en San Juan 11:25 y 26 y dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una salvación, una promesa de la vida eterna que está garantizada, hermano. Pero la misión del diablo es hacerte dudar de eso a ti y a mí. Esa es su misión. Para eso trabaja día y noche, pero tú y yo como creyentes debemos de permanecer firmes, hermano, agarrados de esa promesa para que eso nos sea una motivación para seguir hacia adelante en medio de la lucha, de la dificultad, del problema, de la necesidad y sea lo que sea, hermano, seguir adelante, porque esa esperanza gloriosa que tú y yo tenemos, hermano, es más grande que todo lo que pueda pasar en este mundo. Porque la gloria que nos espera a ti y a mí no se compara con nada, con el sufrimiento más grande que tú puedas pasar aquí. Porque esto es un momento. La vida aquí es un momento. Pero lo que Dios nos ofrece en Cristo es por la eternidad. No tendrá fin. Entonces no importa el sufrimiento que estés pasando, no importa. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir confiando en Dios, en su palabra. Vale la pena buscar la santidad. Vale la pena seguir orando y leyendo y congregándose y hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque viene un día glorioso en el cual tú y yo estaremos en la presencia de Dios por siempre, hermano. Por siempre. La esperanza de la vida eterna, hermano, para el cristiano es algo seguro. No es como la esperanza que nosotros muchas veces mencionamos, ¿verdad? Pues ojalá que pudiera comprar esta casa, ¿verdad? Pronto, el año que viene. Ojalá que pudiera comprar este carro, ojalá que pudiera, ¿verdad?, tener este trabajo y ojalá que me pudiera sacar la lotería, muchos, ¿verdad? Pero esa esperanza es algo que puede nunca pasar. Pero la esperanza de la vida eterna, hermano, es una esperanza segura. ¿Por qué? Porque está garantizada por Dios. ¿Y por qué Dios puede garantizar algo así? Porque Él es todopoderoso. Porque es eterno, porque Él es la vida. De Él mana la vida. Por eso lo puede garantizar. ¿Por qué es seguro? Porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, hermano, no estuviera nada de seguro. Pero depende de Dios y por eso es segura. Tú y yo no somos salvos, ni hemos obtenido esa gloriosa esperanza de la vida eterna por buenos.
La salvación es algo que Dios produjo en nosotros por su gracia. Dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. La salvación es algo que Dios produjo, salió de Dios. Y como salió de Dios y lo produjo, es algo que Dios sostiene con su mano poderosa. Y por eso nadie la puede arrebatar, porque la sostiene Él con su mano. ¿Y quién puede arrebatarle algo a Dios? ¿Quién? Así es que si Dios la produjo y Dios la sostiene, Dios la dará, como lo promete. Dios la va a dar. Es algo seguro. Efesios, si va conmigo ahí en capítulo 5, una página atrás. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, aquello que nos separaba de Dios fue quitado a un lado. Hemos sido justificados por la fe que tenemos en Cristo y ahora estamos en paz con Dios. Aquello que hizo caer al hombre, ¿verdad? De la presencia, de la comunión de Dios y trajo la muerte, ahora por medio de Jesús es quitado, somos reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios y por eso tenemos entrada por la fe a la gloria de Dios y por eso tenemos esa esperanza gloriosa de la vida eterna por lo que Cristo hizo en la cruz, hermano. Nuestra posición en Dios, hermano, está segura, está firme. Y como les digo, ¿por qué está así? Porque no depende ni de ti ni de mí. No depende de lo que tú hagas o lo que yo haga. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso está firme, hermano. Está segura. Dios la sostiene en su mano. Ahora tú y yo tenemos parte en la gloria de Dios. Dice que nos hizo herederos juntamente con Cristo Jesús. Tenemos parte en la gloria de Dios. Romanos 8, 29 al 30, si van conmigo ahí. Romanos 8, verso 29 y 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, hermanos. Si vemos qué glorioso, la palabra de Dios nos afirma constantemente que la salvación del creyente está segura porque está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace cosas a medias, hermano. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Porque a los que antes conoció, desde antes que el mundo fuera creado, desde antes que tú y yo existiéramos, Dios ya nos conocía. Y dice que desde que nos conoció a Él, nos predestinó para que fuéramos a la imagen de Cristo. ¿Y cuándo es cuando vamos a ser a la imagen de Cristo perfectamente? Cuando estemos con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Aunque tú y yo nos veamos en estos cuerpos humanos físicos que son débiles y fallan, ya es un hecho. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. Porque Dios lo determinó de esa manera. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, los que de antemano Él decidió, dice, los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y si tú y yo creemos que hemos sido justificados por lo que hizo Jesús, dice a los que justificó, a estos también glorificó.
nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Tenemos parte en la gloria de Dios, hermano. No se puede dividir la justificación de la glorificación. A todo lo que justificó, Dios lo va a glorificar. No es un Dios que obra a medias, no se puede dividir. La esperanza de la vida eterna, hermano, no se puede dividir del llamado por la fe que Dios ha hecho a cada cristiano, no se puede vivir. Si tú estás en Cristo, si perteneces a Él, si has nacido de nuevo, la esperanza de la vida eterna también es tuya. Estas dos cosas son inseparables, inseparables. Aunque el enemigo quiera venir con sus mentiras y atacar nuestras mentes y hacerte pensar que pierdes la salvación, hacerte pensar que Dios no te ama, hacerte pensar que a lo mejor no está esa gloriosa esperanza esperando por ti, es un mentiroso. La palabra me dice lo contrario y la palabra es la verdad. El diablo es un mentiroso y aún mi corazón me puede engañar. Por eso es que yo no me puedo dejar llevar por mis sentimientos. Porque la palabra es clara, aún ahí en Jeremías dice que el corazón es engañoso y por eso no podemos dejarnos llevar por nuestro corazón o lo que sentimos o pensamos. La palabra es la autoridad y yo voy a aferrarme como creyente en lo que dice su palabra y voy a esperar en ella. Tanto es verdad, hermano, que por medio de la fe somos perdonados y justificados, como es verdad que por la misma fe somos herederos de la vida eterna. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El versículo, perdón, voy a leer hasta el versículo 5. Versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que nos hizo renacer. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo para una esperanza viva, una esperanza segura, una esperanza que nos está esperando segura en Dios. ¿Y qué es la garantía de todo esto? La garantía es que Jesús resucitó y así como Él resucitó, Él garantiza que todo aquel que pone su fe en Él va a resucitar para vida eterna. El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, hermano. Esta herencia que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? No puede ser deshecha, no puede ser contaminada. Está fiel y está reservada en los cielos para cada uno de los creyentes, hermano. ¿Por qué? Porque Dios guarda a cada creyente, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y para qué nos ha guardado Dios? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí vemos una esperanza viva, segura. Vemos una herencia incorruptible, reservada en los cielos, ¿verdad? Con tu nombre y mi nombre. Y vemos que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y podemos decir, bueno, no que ya somos salvos, es como es que dice que está reservada para manifestarse en el tiempo postrero, no que ya somos salvos. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 22 al 25. Romanos 8, verso 22 al 25 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Posicionalmente, hermano, todo creyente que tiene su fe en Cristo, posicionalmente delante de Dios, ya somos salvos. Nadie puede cambiar eso. Pero todavía, hermano, la plenitud de esa grande verdad, de esa grande salvación, o sea, nuestra completa redención todavía no se efectúa, no se lleva a cabo, sino se efectuará cuando nosotros obtengamos ese cuerpo glorificado. Ahí experimentaremos la plenitud de esta verdad que ahora podemos ver aquí a través de su palabra. Delante de Dios, por lo que Cristo hizo, nosotros posicionalmente ya tenemos la salvación, pero la vamos a poder, ¿verdad?, obtener en su plenitud cuando nosotros estemos en su presencia, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado. Dios, hermano, dio un anticipo para garantizar a cada creyente, ¿verdad?, la promesa que Él da de vida eterna. ¿Cuál fue ese anticipo? Su Espíritu Santo. Dice su palabra que todo aquel que entregó su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo, fue sellado por su Espíritu Santo. Le pertenece a Dios. Y esa no solamente es un sello de propiedad, sino es una garantía que nos garantiza que la promesa de Dios va a ser cumplida en su totalidad. Es como un down payment que Dios dio garantizando que Él haría lo que Él ha prometido. Entonces, ese anticipo, hermano, fue el Espíritu Santo con el cual todo verdadero creyente es sellado en el momento de su conversión. Pero la plenitud, hermano, de la salvación, como le digo, se experimentará en su totalidad cuando seamos liberados de nuestros cuerpos mortales. Pues estos cuerpos corruptos no pueden entrar a la vida eterna, a la gloria de Dios. Estos cuerpos corruptos no pueden estar delante de Dios. Por eso es que se nos dará un cuerpo glorificado como el que Cristo obtuvo después de su resurrección. Entonces, Dios promete, hermano, en su palabra que un día seremos transformados a la misma imagen de Cristo con un cuerpo glorificado capaz de estar en la misma presencia santa de Dios. Qué glorioso, ¿eh? Qué glorioso. Y esta, hermano, es la esperanza del cristiano. Esta es nuestra esperanza. Por eso tenemos, hermano, que esperar con firmeza. Aunque esto envuelva lucha y sufrimiento. Esa es la realidad. Las consecuencias del pecado no solamente fueron separación de Dios y muerte, envuelve el sufrimiento. Y tú puedes ver en este mundo. La gente dice, bueno, si existe Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué? Dios nunca intentó eso, ni fue su propósito. Pero es consecuencia de la caída del hombre, de la rebeldía del hombre. Es la consecuencia del corazón duro que se niega a rendirse al único Dios verdadero. Y aunque tú y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y tenemos esta gloriosa verdad, no nos dice que nos va a excluir de algunas de estas cosas. Pero tú y yo tenemos esta gloriosa esperanza, sabiendo que solo es un tiempo, pero que viene el día que estaremos en la presencia de Dios y que vale la pena permanecer en Él. Pablo dijo estas palabras, hermano. Pablo, un humano como tú y como yo, con debilidades, sentimientos, emociones,
enfermedades, todo. Dijo estas palabras que están en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué ser humano en sus sanas facultades puede expresar estas palabras? Usualmente el ser humano piensa solamente en lo terrenal. Y hablar de la muerte, hablar de partir de este mundo le trae temor. Y aún a veces en el cristiano también. Pero ¿qué le llevó a Pablo a expresar estas palabras? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué le llevó a él a expresar estas palabras? Su confianza en la esperanza de la vida eterna. Porque era un ser humano como tú y como yo. Pero su confianza en la esperanza de la vida eterna lo llevó, ¿verdad?, a expresar estas palabras. Él estaba, hermano, tan seguro de esta promesa de Dios que su corazón ya no estaba en esta tierra, sino estaba en el cielo, en lo eterno, hermano. Estaba tan seguro de que la palabra de Dios revelada a él era tan segura que su corazón ya no estaba aquí. Caminaba en este mundo, pero su corazón ya no estaba en este mundo. Y por eso él puede decir estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estas palabras en nuestro corazón siendo sinceros? ¿Cuántos? Por eso, hermano, Pablo dispuso su existencia en esta tierra para vivir para la gloria de Dios. Él ya no vivió para él después de conocer a Cristo. Él vivió para la gloria de Dios cada instante de su vida, y lo podemos leer en el Nuevo Testamento. Vivió para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón ya no estaba en esta tierra. Estaba puesto en el cielo, en las cosas eternas. Él estaba seguro de esas promesas de Dios. Él se dispuso su existencia en este mundo para vivir para la gloria de Dios, aceptando la voluntad de Dios y obedeciéndola, pero anhelaba el día glorioso de salir de este mundo para estar en la presencia de Dios. Él ya no le tenía temor a la muerte, hermano. Él ya no tenía temor a la muerte. Él estaba aquí. Si estoy aquí, si estoy con un propósito, es para la gloria de Dios, para hablar del Evangelio, para que otros sean salvos. Pero él anhelaba ya estar allá con el Señor. Ella no quería nada de esta vida. Todo para él, ahora dice su palabra, que era basura, cuando lo comparaba con la gloriosa esperanza que había recibido en Cristo Jesús. Filipenses, hermano, 3:20 al 21. Filipenses 3:20 al 21 nos dice, Pablo también: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 20, hermano, dice: mas nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Esto nos muestra dónde estaba el corazón de Pablo, hermano. Y se identificaba con las palabras de Jesús cuando Jesús está a punto de ir a la cruz y ora al Padre y ora por los creyentes. Y les dice que aunque están en el mundo,
ya no son de este mundo. Ya no pertenecen a este mundo. Y así todo creyente, hermano. Tú y yo, si verdaderamente somos creyentes, debemos de entender esta verdad. Estamos aquí, pero ya no somos de aquí. Ya no pertenecemos aquí. Debemos de entender, hermano, que nosotros ahora somos residentes del cielo. Yo me acuerdo, hermano, cuando anhelaba ser residente de los Estados Unidos, que estaba aquí ilegalmente, hermano. Yo deseaba esa ciudadanía para ya no tener que andar con ese temor que andaba siempre aquí. Y fue algo bonito que me puso contento cuando la obtuve. Imagínense esta ciudadanía, hermano. Si esto que se va a quedar aquí, que es por un tiempo, trajo gozo a mi vida, trajo libertad, quitó el temor. Imagínense esta ciudadanía. ¿Cuánto más no vale? Pablo ya no se consideraba parte de este mundo, sino él tomó la verdad de las promesas del Evangelio y se apropió de ellas. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, apropiarnos de esas promesas, hermano, para vivir enfocados en lo que verdaderamente vale la pena, hermano. Eso era lo que protegía y fortalecía a Pablo para enfrentar las mentiras, los ataques del diablo y aún así caminar firme en su vida cristiana. Hermano, la Biblia nos describe que Pablo pasó por infinidad de sufrimientos, aún haciendo la voluntad de Dios. Era golpeado, era encarcelado, quedó por muerto una vez casi de ser apedreado. Tantas cosas que pasó Pablo. Pero ¿sabe qué lo motivaba a seguir adelante? Que su corazón ya no estaba aquí. Y para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él estaba seguro que si en este momento moría, la muerte ya no tenía poder ni autoridad sobre él. Iba a ir a la presencia de Dios. Pero ¿cuánto y tú y yo anhelamos estar en la presencia de Dios verdaderamente? ¿Cuánto? La realidad es que nos aferramos a este mundo todavía. Nos aferramos a este mundo. Pedro también había entendido esta verdad, hermano. El apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice: yo les ruego que como extranjeros que van de paso por este mundo, no vivan para la carne, no piensen como el mundo, no se dejen engañar por el diablo, no se aferren a la vida en este mundo como el que no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo, hermano, no tiene otra cosa. Lo único que tiene es lo que hay en esta vida. Entonces, no se le puede culpar de que él ande queriendo obtener lo más que puede en esta vida, porque es lo único que va a obtener. Pero tú y yo que tenemos la esperanza gloriosa de la vida eterna, hermano, no podemos vivir conforme la carne. No podemos pensar como este mundo, hermano. No podemos, ¿verdad?, seguir tomando y creyendo las mentiras del diablo y seguir aferrándonos a este mundo como si este mundo fuera nuestro hogar. Ya no pertenecemos a este mundo, hermano. Ya no. Tú y yo pertenecemos al cielo, pero hay que creerlo. Hay que creerlo, hermano. Eso nos debe de motivar. La palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a poner nuestra confianza en Dios y en sus promesas para que nuestro caminar en este mundo permanezca firme y victorioso. Pero ¿por qué hay, hermano, tanto creyente derrotado en estos días? ¿Por qué hay tanto creyente extraviado, aferrado a lo terrenal?
Y aunque todo esto le ha robado el gozo, la libertad y la esperanza y la paz, ¿por qué? Conozco gente, hermanos en Cristo, que un tiempo sus vidas caminaban con Dios, daban testimonio de Dios, se gozaban en Dios. Y ahorita tristemente están derrotados, desanimados, no quieren ir a la iglesia, están en rebeldía, culpan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque han creído las mentiras del diablo. Y el diablo viene a robar, matar y destruir. Ayer precisamente en una fiesta que estaba de mis suegros festejando su 50 aniversario, platicaba con alguien que íbamos a la iglesia donde yo comencé a ir. Y hablando, pues, empieza a compartir que tiene tiempo que no asiste a una iglesia. Empezamos a hablar y andan cargados buscando en dónde deshogarse y muchos problemas, a punto de separarse de su esposa, problemas con los hijos, todo un desastre, hermano. Y todavía planeando, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y yo creo que voy a ir, si no fuera por esto, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué es un consejo? Ya no hagas más decisiones tú por ti mismo. Ríndete a Dios. Es lo que necesitas. Ríndete a Dios. Deja de culpar a la gente de todo. Reconoce que es tu culpa. Arrepiéntete. Y Dios puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. No hay nada imposible para Dios. Deja de querer que la gente cambie. Permite que Dios te cambie a ti. Cree que para Él no hay nada imposible. Y empezó a llorar. Quedó de venir ahora a la iglesia, pero como el diablo es mentiroso, le salió trabajo. Es triste, hermano, me dolía el corazón. Y luego ahí me platica que otra persona que conocía empezó a abrir un lugar, empezó a enseñar a gente y ahorita está en la cárcel, acusado de acoso sexual y de otras cosas tristes. Este camino, hermano, no se trata de una religión, se trata de una relación personal. En este camino no se puede caminar solo, ni se puede vivir de apariencias. Si tú estás aparentando y yo estoy aparentando caminar con Dios, pero el corazón está lejos, tarde que temprano, las consecuencias van a venir y el fruto de la desobediencia va a salir. Por eso, hermano, esta guerra, esta lucha espiritual es algo verdadero. El diablo te quiere destruir a ti, me quiere destruir a mí, hermano. Y así como ellos hay muchas vidas, muchas. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Seguir adelante. Entonces, ¿por qué hay tanto creyente derrotado, extraviado, aferrado? Porque está aferrado a lo terrenal. Aunque se está destruyendo su vida, pero no quiere rendirse a Cristo. Han quitado su mirada de Dios y su fe en la promesa de la salvación. Se ha empañado. Isaías 26:3, si va conmigo ahí en el Antiguo Testamento. Isaías 26:3. Isaías 26:3, me encanta este pasaje. Dice, tú guardas en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Glorioso. Tú, Dios, tú, nuestro Dios, guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra única seguridad, hermano, está en Dios. ¿Quieres estar seguro? Confía en Dios, permanece en Dios, obedece a Dios, sirve a Dios. En el momento, hermano, que tú quites a Dios de tu vida, que te apartes por tu propio camino, en ese momento le estás abriendo la puerta al diablo para que te destruya a ti y a tu familia. Y te lleve a vivir una vida miserable, sin paz, sin gozo, sin libertad. Pero Dios es fiel, hermano, en guardar a los que ponen su confianza en su palabra. Él es fiel. Colosenses, hermano, 3:1 y 2. ¿Cómo es, hermano, que podemos mantener nuestra confianza en Dios y sus promesas? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Colosenses 3:1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea que si has nacido de nuevo, si confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Deja de poner tu mirada, tu esperanza y tu tesoro en las cosas de este mundo. Se pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La exhortación de Pablo a los cristianos es que busquen las cosas del cielo, piensen en las cosas del cielo. Pongan su mente en lo eterno, fijen su mente en la gloria, en la gloriosa salvación que han recibido de Dios y que ya le pertenece a todo cristiano y que está asegurada porque proviene de Dios y está guardada por Dios. Si nosotros ahorita pudiéramos preguntarle al hermano de nuestra hermana Amanda que falleció, al hermano de nuestro hermano Fernando que falleció en esta semana, ¿qué sería lo más importante como nosotros buscar como creyentes? Les aseguro que no nos iban a decir que las cosas de este mundo, sino que buscáramos a Dios con todo el corazón, porque es lo más importante, hermano. Toda la palabra de Dios, hermano, nos muestra la intención de Dios para reconciliarnos con Él. Desde el principio vemos el plan de Dios para reconciliarnos, para ponernos en paz con Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha anhelado morar entre nosotros. ¿Por qué? No lo entiendo. Siendo Dios, y su anhelo es tener comunión con nosotros, morar entre nosotros. Ese es su anhelo de Dios. Su palabra nos muestra ya en Génesis que Él tenía comunión con Adán y con Eva, y hablaba y estaba. Entonces, el anhelo de Dios siempre ha sido, y lo vemos con la Biblia, poder reconciliarnos con Él, perdonar nuestros pecados con el propósito de llevarnos a donde podamos una vez más vivir en su presencia y tener comunión con nosotros. Apocalipsis 21, hermano, del 1 al 4. Y voy a leer la versión Dios habla hoy en este pasaje, pero ustedes me pueden seguir ahí. Solamente lo explico un poco mejor. Apocalipsis 21, verso 1 al 4, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará
con ellos como su Dios, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Todo esto que podemos ver, hermano, va a desaparecer, va a pasar. Y viene un día que moraremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, en la misma presencia de Dios, y estará entre nosotros, y nosotros seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios, hermano. Ya no habrá más muerte, no más lucha con el pecado, no más enfermedad, no más nada, más que solamente gozar en la presencia de Dios. Imagínense, hermano. ¿No lo motiva eso a usted a seguir adelante? Hermano, la esperanza de la salvación y vida eterna es un casco que protege a los cristianos ante el constante intento del diablo de hacer caer, ¿verdad?, nuestras vidas. Pero siempre acordémonos que la victoria está ganada para los cristianos. Hay luchas difíciles, tiempos difíciles, pero la lucha está ganada, la victoria está garantizada. No te rindas, hermano, pelea la buena batalla. Nuestra vida está escondida en Dios. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y todo, hermano, como dice allá en Juan, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen esta esperanza? Dice en 1 Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hermano, vale la pena servir a Dios. No le digo que es fácil. Por eso dice ahí en el versículo 10 de capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No lo trate de hacer por usted mismo. Por eso congréguese, estudie la palabra, ore, busque, sirva a Dios, envuélvase lo más que pueda. El cuerpo se cansa, sí. Hay ocupaciones también. Pero la palabra es fiel donde dice, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás Dios lo va a añadir. Amén. Pongámonos de pie.